Toluca, México, a 17 de febrero del 2022. Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México, presente. Quienes suscribimos, integrantes de la Junta de Coordinación Política, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y para efectos de lo previsto por el artículo 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 65 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, nos permitimos formular ante esta Asamblea el presente acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Como parte de la implementación del sistema de justicia penal adversarial a través de lo previsto por el decreto número 104 de la 59ª legislatura, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 28 de julio de 2016, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que el Ministerio Público se integra por una Fiscalía General de Justicia como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía presupuestal, técnica y de gestión, así como con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución referida y las demás leyes aplicables, la cual deberá estar a cargo de un fiscal general. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del decreto antes referido, en fecha 9 de diciembre de 2016, fue publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del decreto número 167 de la Honorable 59ª Legislatura del Estado de México, por el que se expidió la Ley para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuyo objeto es establecer las atribuciones, organización y funciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público, la Policía de Investigación y los servicios periciales le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás disposiciones jurídicas aplicables, además de emitir la declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Bajo dicho contexto, la designación del primer fiscal general de justicia del Estado de México se realizó con base en la propuesta de terna de candidatos y candidata presentada por el titular del Ejecutivo Estatal, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del ya citado decreto número 104 de la 59ª legislatura, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 28 de julio de 2016, así como del párrafo segundo del artículo noveno transitorio del decreto número 167, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 9 de diciembre de 2016. Resultando designado el ciudadano Alejandro Jaime Gómez Sánchez mediante decreto 172 de la Honorable 59ª Legislatura del Estado de México, publicado el 19 de diciembre de 2016, quien fungiera en su cargo por única ocasión durante 7 años. De conformidad con lo previsto por el artículo 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la o el fiscal general durará en su cargo 9 años y será designado y removido conforme al siguiente procedimiento. Primero, a partir de la ausencia definitiva del la o del fiscal general, la legislatura contará con un plazo improrrogable de 20 días naturales para integrar y enviar al Ejecutivo una lista de hasta 10 candidatas y candidatos al cargo que surgirá del dictamen que emita la legislatura de acuerdo al procedimiento que se establezca en la ley, la cual deberá ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes en el Pleno de la Legislatura del Estado. Segundo, una vez recibida la lista remitida por la legislatura de hasta 10 candidatas y candidatos, el Ejecutivo dentro de los 10 días siguientes formulará una terna y la enviará a la consideración de la legislatura. Tercero, la legislatura, con base en la terna remitida por el Ejecutivo y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al la o el fiscal general con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. Cuarto, en caso de que la legislatura no hiciere la designación en los plazos antes referidos, el Ejecutivo designará al la o el fiscal de entre las candidatas y candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. Con fecha 16 de enero del año en curso se configuró la ausencia definitiva con fecha 16 de febrero del año en curso se configuró la ausencia definitiva del fiscal general, por lo que, consecuentes con la naturaleza del asunto que se presenta y toda vez que se trata del cumplimiento de un mandato constitucional y legal, con sustento en lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 33 bis, 38 fracción cuarta y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México y Soberano de México, y 74 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado y Libre Soberano de México, nos permitimos solicitar la dispensa del trámite de dictamen del proyecto de acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el fiscal general de justicia del Estado de México para su inmediata discusión y resolución. Sin otro particular, le expresamos nuestra elevada consideración. Atentamente, Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura del Estado de México.
La honorable 61ª legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57, 61, fracción primera y 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38 fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México y Soberano, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar al el Fiscal General de Justicia del Estado de México. Artículo primero. Se aprueba el proceso para la selección y designación del el Fiscal General de Justicia del Estado de México. Artículo segundo. Se aprueba la convocatoria pública abierta para el proceso de designación del el Fiscal General de Justicia del Estado de México, señalado en el numeral primero del presente acuerdo, así como las etapas completas para el procedimiento, plazos y las fechas límite, los requisitos legales que deben satisfacer las y los aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos, con fundamento en el artículo 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y los artículos 65 a 68 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La 61ª legislatura del Estado de México convoca al proceso de designación de ciudadano o ciudadano para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de México al tenor del siguiente proceso. Primero, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México durará en su cargo 9 años y será elegida por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura. Para su elección, la legislatura local deberá integrar y enviar al Ejecutivo Estatal una lista de hasta 10 candidatas y candidatos al cargo que surgirán del dictamen que emita la legislatura con apego al siguiente proceso. Segundo, las y los aspirantes de esta convocatoria deberán cumplir y acreditar de manera debida, fehaciente y oportuna ante la Junta de Coordinación Política de la 61ª legislatura los requisitos señalados en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y que a saber son: ser mexicano o mexicana por nacimiento en pleno goce de sus derechos y vecino del Estado mínimo por 2 años al día de su designación, misma que se acreditará con la constancia expedida por la autoridad municipal, la cual deberá tener una antigüedad no mayor a 30 días hábiles previos a la fecha de su presentación. Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de su designación, acreditándolo con copia certificada del acta de nacimiento. Poseer título de licenciado en Derecho expedido por institución educativa legalmente facultada para ello y tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional, acreditándolo con copia certificada del título y cédula profesional correspondientes. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delitos dolosos o que ameriten pena preventiva de la libertad, acreditándolo con la certificación de no antecedentes penales expedida por la autoridad correspondiente con una antigüedad no mayor de 30 días hábiles previos a la fecha de su presentación. Ser honrado y gozar de buena reputación, se acreditarán con la manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad que el interesado cumpla con los mismos y tener experiencia en la investigación y persecución de los delitos, así como en la administración pública, acreditándolo con el currículum vitae, con fotografía reciente firmado en cada una de sus hojas por el interesado donde se especifique su experiencia en la materia. Adicional a lo anterior, las personas aspirantes deberán presentar lo siguiente: carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa en donde se manifiesta su intención de participar en el proceso de designación y de aceptar las disposiciones del mismo, exposición de motivos de su aspiración y propuesta de programa de trabajo, y carta con firma autógrafa de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la presente convocatoria, escrito de consentimiento para el tratamiento de datos personales, así como aviso de privacidad relativo al tratamiento de los datos personales descritos en la presente convocatoria. Ambos documentos deberán descargarse de la página https://legislativo.edomex.gov.mx/aviso de privacidad y deberán ser entregados debidamente firmados por la o el aspirante. Los documentos entregados por las o los aspirantes, así como los datos personales que contienen, serán tratados de conformidad con lo establecido en el aviso de privacidad del presente procedimiento, el cual estará disponible para su consulta en la página internet de la legislatura a través del enlace https://legislativo.edomex.gov.mx/avisos de privacidad. Asimismo, no procederá a la cancelación de los datos personales ni serán devueltos los documentos que los contienen y que fueron entregados con motivo de la presente convocatoria, salvo que hayan transcurrido los plazos establecidos en los instrumentos archivísticos de conformidad con lo establecido en la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y municipios. Al someterse a lo dispuesto en el presente proceso, las personas aspirantes autorizarán la difusión de su solicitud y documentos adjuntos en versión pública. Ante la falta de algún documento referido o su presentación fuera de tiempo y o forma distinta al presente proceso, se tendrá por no presentada la solicitud. Tercero, la documentación que acredite los requisitos será entregada del 20 al 25 de febrero de 2022 en un horario de 10 a 17 horas en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política en el recinto del Poder Legislativo, ubicado en Plaza Hidalgo sin número, Colonia Centro, código postal 50,000, Toluca, México.
Cuarto, concluido el plazo señalado en el numeral anterior, la Junta de Coordinación Política se reunirá para realizar la revisión correspondiente a efecto de determinar aquellos aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar el cargo y seleccionar hasta 10 candidatas o candidatos para integrar la lista. En caso de que la Junta de Coordinación Política determine que alguno de las y los aspirantes no cumple con alguno de los requisitos, procederá a desechar la solicitud. Quinto, con base en la evaluación documental de idoneidad, la propuesta de programa de trabajo y la experiencia en materia de investigación y persecución de delitos y de administración pública, la Junta de Coordinación Política analizará las propuestas, integrará el dictamen correspondiente y formulará la propuesta de la lista de hasta 10 candidatas o candidatos para el cargo, sometiéndolo a la consideración de la legislatura más tardar el día 3 de marzo del 2022. Sexto, en la misma fecha de su aprobación por el Pleno, el dictamen de selección de hasta 10 candidatas o candidatos deberá ser publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno y remitido al Ejecutivo Estatal de conformidad con el tercer párrafo del artículo 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. El Ejecutivo Estatal contará con un plazo de hasta 10 días naturales para formular una terna a partir de la lista y enviarla a la legislatura. Séptimo, recibida la terna por parte del Ejecutivo Estatal, la Junta de Coordinación Política citará a comparecer a las y los candidatos en un plazo no mayor a 3 días naturales siguientes a la recepción de la terna. En un periodo no mayor a 3 días naturales siguientes al desahogo de las comparecencias, la Junta de Coordinación Política formulará el dictamen de designación para su votación por el Pleno de la Asamblea. Octavo, el dictamen de designación deberá ser remitido a la presidencia de la directiva de la 61ª legislatura para su incorporación en el orden del día de la sesión de la legislatura para su discusión y votación en la sesión inmediata posterior a la aprobación del dictamen por la Junta de Coordinación Política. Noveno, la legislatura designará por el voto de las 2/3 partes de las o los miembros presentes a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por un periodo de 9 años. Artículo 3. Lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política. Transitorios. Primero, publicas el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno y en la Gaceta Parlamentaria el día 19 de febrero del año en curso. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al ser aprobado. Es cuanto, presidente.